En la clase 3 de química vamos a conocer qué es el átomo, cómo es su estructura, dónde se encuentra y también los primeros modelos atómicos. Para ello, vamos a empezar a definir que el átomo es la menor porción de materia capaz de combinarse. Nosotros no lo podemos ver. Entonces, ¿cómo es? O dicho de otra manera, ¿qué hay dentro de la materia? O cómo se compone la materia. Por ejemplo, en este granito de arena. ¿Qué hay dentro de él? ¿Cuántas veces podré dividir este granito de arena? Bueno, esas fueron las preguntas que ya se hacía el hombre en la antigüedad. Los griegos ya filosofaban acerca de este tema y se preguntaban, ¿la materia es continua o es discontinua? A simple vista, un granito de arena parece compacto, sin espacios vacíos, como pensaban los griegos. Pero hoy nosotros sabemos que la materia no es continua, sino que es discontinua, y eso nos lleva a la existencia del átomo. Van a pasar muchos años después de los griegos, precisamente en 1803, este físico inglés llamado John Dalton, quien se dedicaba a la meteorología y estudiaba la materia en estado gaseoso, postula de que el átomo es la menor porción de materia capaz de combinarse. De esa manera sienta las bases de la teoría atómica y nos dice a través de un modelo que los átomos son esferas macizas. Esta es la primera idea que nosotros tenemos acerca de la estructura que tendría un átomo. No nos dice más que esto y utiliza un modelo, una representación para que nosotros podamos entender qué compone el interior de la materia. El tema es que además de ese modelo nos dice, la materia no es continua, sino que está formada por átomos que son partículas indivisibles, no se pueden dividir e indestructibles. Son esferas rígidas y macizas. Todos los átomos de un mismo elemento, por ejemplo el oxígeno, son iguales, pero son diferentes a los átomos de otros elementos, por ejemplo el hidrógeno. Los átomos cuando se combinan forman compuestos y lo más importante es que los átomos no se crean ni se destruyen. Esa fue la primera aproximación a la existencia de átomos. Nos dice cómo son los átomos y cómo está compuesta la materia. Van a pasar muchos años después que John Dalton recibiera todos los homenajes y los premios acerca de sus investigaciones y este señor, Joseph Thomson, en 1897 consideraba el modelo propuesto por Dalton a esta esfera maciza y con él se puso a hacer investigaciones con gases. Y vamos a ver que Thomson va a encontrar que el átomo tiene algo más, que no es solo una esfera maciza, sino que en su interior hay cargas negativas. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Se puso a estudiar un tipo de rayos llamados catódicos. ¿Por qué? Porque utilizó un tubo de vidrio donde en el interior le genera un vacío. A los extremos los colocó con electrodos. Fíjate, el electrodo negativo se llama cátodo, el electrodo positivo se llama ánodo y ambos están conectados a una batería. Cuando producía una descarga entre estos electrodos, se visualizaba en su interior un haz de luz y no sabía de qué se trataba. Lo único que pudo observar es que ese haz de luz luego de la descarga se producía desde el extremo negativo, llamado cátodo,
por eso terminaron llamándose rayos catódicos y se propagaban en línea recta hacia el extremo positivo. Con toda esa información, Thomson va a empezar a hacerse muchas preguntas y eso va a profundizar sus investigaciones, porque el objetivo era encontrar respuestas a esas preguntas. ¿Qué era esto que se propagaba en línea recta? ¿Por qué se generaban en el extremo negativo y se dirigían al extremo positivo? ¿Por qué ese haz de luz que se visualizaba dejaba en su trayectoria, atravesaba un objeto y luego proyectaba sombra? Bueno, eran muchas las preguntas y empiezan a aparecer algunas respuestas. Lo que estaba haciendo Thomson era generar rayos catódicos que no son ni más ni menos que partículas. Y las partículas tienen carga y tienen masa. Él comprueba que la carga de estas partículas es negativa porque el rayo se producía en el extremo negativo y se dirigía hacia el positivo. Y además que tenían masa. Esta es la primer partícula que se encontró en la composición del átomo, a la que se llamó electrón. Entonces, el modelo de Dalton cae porque ya no tiene respuestas para nuevos interrogantes que surgen en la ciencia. Entonces aparece un nuevo modelo, el modelo que propone Thomson a partir de sus investigaciones, que establece que el átomo es una esfera positiva y que tiene incrustados en su interior partículas negativas llamadas electrones. Y fijémonos que en esta esfera positiva los electrones están incrustados, quietos, y cuando vio este esquema le recordó a un budín inglés, justamente que tienen incrustados en su interior, por ejemplo, pasas de uvas. Por eso es que al modelo de Thomson popularmente se lo conoce como el modelo del budín. En tiempos después de Thomson, a los poquitos años de su experiencia, el mundo se ve sorprendido por muchos otros descubrimientos, entre ellos el descubrimiento de un tipo de rayos que también era generado como el de los catódicos, pero que este tenía un poco más de misterio, por eso se los llamaron rayos X. Y acá estamos viendo a quien los descubre experimentando con estos rayos X que encuentra que permitían poder observar partes del cuerpo que anteriormente nunca se habían podido ver, como por ejemplo los huesos. A partir de allí, esta experiencia no solamente va a revolucionar al campo de la física, sino fundamentalmente al campo de la medicina, porque va a aparecer la radiología. Al mismo tiempo, en esa época era muy común las fotografías en papel. Estas fotografías son de un papel que en presencia de la luz se velan, se pierde la imagen. Hay un científico que va a utilizar en sus experiencias un mineral natural llamado uranio, que en presencia del papel fotográfico lo velaba. Y esto fue tan sorprendente que va a dar origen al estudio de la radioactividad. La radioactividad es energía que se emite y se propaga en el espacio y vamos a tener tres tipos de radioactividad. Vamos a conocer las radioactividades que se nombran con letras griegas. La alfa, que son positivas, son partículas positivas. Las beta, que son partículas negativas. Y las gamma, que no son partículas, que es solamente radiación electromagnética. ¿Cuál es la diferencia? Las gamas solamente son energía. En cambio, las partículas alfa y las partículas beta justamente son partículas. Además de carga, tienen masa.
Entonces fijémonos el poder de alcance que tienen estas partículas. Por ejemplo, la alfa tiene poca capacidad de penetración, a diferencia de las betas, que lo único que lo puede detener es el aluminio. A diferencia de las X y de las gamas, que fijémonos, pueden atravesar mucho más que el aluminio. Por ejemplo, las gamma, que son energía electromagnética, lo único que lo frena es el hormigón, a diferencia de los X, que lo único que lo puede frenar es el plomo, el material plomado. Bueno, de todas estas partículas que más adelante vamos a continuar aprendiendo, nos va a interesar una, las partículas alfa. Y estas partículas lo tenían casi obsesionado a un ayudante de Thomson. Aquí está la foto de Rutherford. Él se puso a estudiar el comportamiento de las partículas alfa y lo que quería hacer era ver si podía desviar su trayectoria rectilínea. Los que puedan, observen este video que allí explica bastante acerca de la experiencia de Rutherford.